Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos estén viendo. Estamos aquí una vez más en un nuevo vivo. En esta oportunidad vamos a compartirlo con el doctor en psiquiatría, Hernán Klingham. Qué difícil. Bueno, él es especialista en TDAH adultos, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Hernán. Bienvenido a Familias Leonas TDAH. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Contento también Contanos un poquito de vos porque hay mucha... de poder estar, digamos, participando un poco en estos espacios y haciendo un poco de divulgación activa, digamos, sobre esta situación, digamos. Así que bueno, yo en sí, como siempre digo a todos, bueno, yo soy médico, psiquiatra, trabajo en la ciudad de Rosario, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas, más que nada desempeñando hoy funciones en lo que es la parte de carrera de posgrado de la especialidad. Y también soy el secretario de la Asociación de Psiquiatría de Rosario. Con respecto al tema del déficit de atención, es algo que ya vengo hace bastante dando vuelta, el tema de déficit de atención en el adulto. Y bueno, en sí, por ahí es todo un proceso de aprendizaje que fui llevando. O sea, yo hace 4 o 6 años que empecé que alguien me empezó a empujar a sacarme, digamos, como yo digo, la venda, digamos, porque nosotros los psiquiatras clásicos venimos de una formación donde el algoritmo diagnóstico no incluye a una persona de más de 18 años ponerle la posibilidad de que tenga un trastorno por déficit de atención. Entonces yo estuve de ese lado, digamos, hasta que entre un amigo, digamos, y bueno, experiencias y ya pacientes. Yo tengo un paciente que se llama paciente cero, que es el que indefectiblemente empujó para decir, bueno, no es nada de esto, tiene que ser indefectiblemente esto, digamos. Y ahí ya, una vez que empezás a ver, empezás a ver, digamos, y ya obviamente pasaste una línea y empezás a reconocer cosas que Juan te decía, y este también, y este también, y este también. Incluso a veces con el equipo, con los que hacemos TDAH adulto, decimos, bueno, no sé, estamos sesgados, hacemos un sesgo, porque bueno, obviamente vemos demasiado, pero no, o sea, los números que se ven a nivel de investigación nos avalan, digamos. O sea, lo más probable es que en un consultorio de psiquiatría hay 2 veces más probabilidad que te caiga una persona del espectro TDAH que una persona del espectro de la psicosis. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, digamos, los números ¿Qué número más o menos ronda en la Argentina? Mirá, no, en la Argentina no tenemos números. No, pero por ejemplo, en tu ámbito, no hay nada, pero bueno, en tu ámbito, aunque sea. No, los números son así, digamos. En sí, ya cada vez se viene haciendo, ya hace años, digamos, en Estados Unidos, digamos, hay estudios longitudinales que siguen a los pacientes y evalúan, digamos, cómo ellos van manifestando su sintomatología a lo largo de su vida, digamos. Entonces, ya está comprobado que más del 60% de los chicos, adolescentes que presentan déficit atencional van a presentar manifestaciones, van a seguir presentando manifestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí no cumplen un criterio entero, digamos, pero también el 30% sí cumple el síndrome completo, digamos. Son números altísimos. La prevalencia incluso del adulto, según qué estudio uno agarre, va entre 2,5 y 5%. Y como yo siempre digo, esos estudios además son con criterios que hoy los estamos cambiando un poco porque son bastante excluyentes para el adulto, digamos. Es decir, uno... O sea que sería un número bajo ese. Sí, podría ser más alto. Podría ser más alto, exactamente. Claro. Eso es lo que vamos. O sea, podría ser más alto si tenemos criterios más inclusivos. ¿Por qué? Porque los criterios, ahí vamos a un problema. En esto, digamos, del diagnóstico que nunca llega, apartamos de esa base. ¿Por qué puede ser el diagnóstico que nunca llega? La primera cosa es por la negación.
la negación sistemática, de que no existe, ¿no? Eso yo no le podría encontrar una explicación muy lógica. Tendríamos que hacer una historización, digamos, de que capaz que es un dilema heredado de la sobrediagnóstico en el niño y el tema de la medicación y todo eso, pero la verdad yo no le encuentro razón. Bien, sacando ese tema de la negación, después obviamente hay ciertas características de la clínica del déficit atencional que dificultan que si uno no está entrenado, ponerle que tenga ganas, como yo tenía ganas, hasta que me di cuenta y pasé a ese paciente cero que finalmente lo pude diagnosticar. Y esto tiene que ver, uno, con el tema de los criterios diagnósticos. O sea, los criterios diagnósticos con el cual uno tiene que diagnosticar a un adulto son basados en la clínica del niño. El manual diagnóstico americano, hace 5 años, no, ya hace 7 años, empezó a tratar de hacer algunos cambios en esto, cambiando un poco la edad de inicio, de 7 a 12 años, cambiando un poco la cantidad de criterios que debía sumar para configurar. En el adulto lo baja, menos criterios, o sea, con menos criterios vos podés hacer el diagnóstico. Pero igual, cuando yo por ejemplo, en uno de los instrumentos que yo utilizo, que es la Adult Self-Report Scale, no me sale en castellano, que es un instrumento de screening desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para el adulto. Hay un ítem que es, te cuesta permanecerte sentado en situaciones que deberían permanecer sentado, y un adulto no tiene esas dificultades, digamos. Y entonces, fíjate que con eso tenemos que hacer diagnóstico, digamos, ¿está? A mí me cuesta. Puede tener esas ganas de pararse, no, bueno, yo te iba a decir, ¿es necesario que use los micrófonos? Porque, por ejemplo, yo con micrófono me siento que me tengo que quedar quieto. Pero bueno, más allá de que la pregunta, uno la entiende si es un poco hiperactivo, pero no es tan clara. Entonces, los criterios diagnósticos son heredados del chico. El otro punto es que todavía no estamos definiendo con claridad, o sí estamos avanzando en la clínica del déficit de atención. Ya sabemos hoy que es un déficit de las funciones ejecutivas, y claramente no va a ser lo mismo el déficit de las funciones ejecutivas de un cerebro en desarrollo que en uno que ya en teoría tuvo que haber afinado su frontal y tener otro tipo de desempeño de esas funciones ejecutivas, ¿está? Entonces, en ese punto tenemos una complicación importante. Otra que es muy chistosa, que es en lo que hacemos déficit atencional, como obviamente decíamos recién, es un trastorno crónico de las funciones ejecutivas. Hay 2 investigadores que han desarrollado mucho en funciones ejecutivas. Uno es Thomas Brown y el otro es Russell Barkley. Según Barkley, él dice, bueno, él apuntó mucho a qué pasa con el nombre y qué hacemos con eso, porque el nombre es medio tonto, digamos, déficit de atención, o sea, no dice nada para la complejidad del cuadro. Entonces dice, con ese nombre y cuesta convencer al resto de los colegas que, bueno, tenemos que tratar esto, digamos que es un problema, bueno, un problema de atención, no lo vamos a comparar con la esquizofrenia, con la bipolaridad, ¿no? O sea, que serían cuadros serios. Y en cambio, si entendemos que es un trastorno del comportamiento y con todo lo que eso conlleva, obviamente se le va a dar más jerarquía, digamos. Y otro punto interesante que también los clínicos les cuesta, digamos, reconocer, y que también a las personas cuando yo empiezo a trabajar con ellas, lo trabajo mucho psicoeducativamente, que es lo que se llama la patoplasticidad de los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Las manifestaciones nucleares, falla de control inhibitorio, falla de memoria operativa, falla de regulación, no son de la misma forma en relación a edad y contexto. Es decir, van a ir mutando, no se van a expresar de la misma forma, digamos. Entonces van a cambiar según la edad y van a cambiar según el contexto. Por eso después, bueno, los que ven más chicos, los padres se quejan, bueno, pero ¿cómo es que no puede prestar atención? Se queda 10 horas, digamos, pegado a la compu o a la Play, digamos, y eso tiene que ver con que cambia el contexto y el estímulo, digamos. Entonces todo esto
hace que obviamente, si vos no estás, primero si no crees en el diagnóstico, olvídate, y segundo, si crees en el diagnóstico, no te es fácil porque te vas llevando por el resto de las cosas. Sumado a lo último, que son las comorbilidades, digamos, que obviamente el 80% de los adultos viene con comorbilidades y que es generalmente lo que hace consultar con el psicólogo o el psiquiatra. Entonces todo eso obviamente hace que demore mucho. Te hago una preguntita. ¿En qué condiciones llega el adulto sin diagnóstico a tu consultorio? Y depende. Hay adultos que llegan sospechando el diagnóstico porque, bueno, hoy obviamente las redes, obviamente Google, digamos, permite que uno pueda tener mayor claridad de qué es lo que le está pasando. Claro. Entonces muchos llegan con la duda diagnóstica, otros uno lo termina tamizando y otros ya tuvieron diagnóstico y vuelven a consultar. Esas son las tres variables. Generalmente, muchas veces yo trabajo con neurólogos y eso, y obviamente los pacientes, a pesar de tener alteraciones emocionales, terminan consultando por sus fallas cognitivas de atención o de memoria y los neurólogos me lo terminan enviando. Entonces, generalmente, la variabilidad de consultas es amplia, digamos, desde los problemas cognitivos, conductuales o emocionales, digamos. Los emocionales, generalmente, como TDAH, no consultan. Después los terminás descubriendo con el tiempo, digamos. Claro, sí. Conductuales es a edad temprana y más a nivel cognitivo me parece como que afecta más al adulto, porque nos empezamos a olvidar, porque no nos podemos organizar, y antes por ahí teníamos más problemas de conducta. Sí, generalmente por el tipo de consulta y eso, lo que más va a consultar son cuestiones ejecutivas, organizativas, de planificación, de que no puedes sostener algo. Bueno, esto se ve mucho, obviamente, en la cuestión de estudio, de carrera, de cosas. No se olviden que ese es un cuadro, o sea, al tener estas fallas ejecutivas, es un déficit de la gestión del comportamiento a lo largo del tiempo en relación hacia adelante, ¿no? Entonces, una carrera es algo que puede durar 6 años, una carrera larga, bueno, le cuesta mucho gestionar todo ese proceso a la persona. Entonces, sí, llegan con relación a frustraciones. Muy pocos consultan a mí muy pocos me consultan específicamente por las fallas atencionales. Eso lo consulta más neurólogos, los que no saben que tienen diagnóstico, y después el neurólogo me lo manda a mí. Bien. Decime, ¿cómo es este test para diagnosticar? ¿En qué te basás? ¿Haces algún tipo de testeo? ¿O cómo es el diagnóstico? Como sabes, o sea, como todos deben saber, el diagnóstico del déficit atencional es clínico, digamos. No tenemos pruebas que hoy permita hacer un diagnóstico que no sea clínico. El diagnóstico es clínico, digamos. ¿Está? Entonces, el diagnóstico lo vamos a realizar siempre a partir de los datos de historización de la persona. Lo que hacemos es un proceso de historización, digamos, porque el déficit de atención no empieza, o sea, si la persona tiene el impacto funcional ejecutivo desde hace un año, no es déficit de atención, digamos. Si bien puede haber estado compensado antes, no es déficit de atención. Entonces, el diagnóstico es un detalle que es toda la vida. Siempre hubo cosas en tu vida. Sí. Por eso yo apuntaba, digo, que cuando somos más jóvenes, yo al menos lo relacioné siempre con la hiperactividad y qué sé yo, y más o menos, bueno, me volcaba mucho en la parte del deporte y eso fallaba y bajaba. Pero en determinadas edades me doy cuenta que lo cognitivo es un piso realmente fuerte en el adulto, porque te olvidás, no te podés organizar, no hay forma. Tiene que ver en esta desregulación de las funciones ejecutivas.
El tema tiene que ver con que empiezan a aumentar las demandas, digamos. Que las demandas, o sea, cuando uno empieza a avanzar o a transcurrir a su vida adulta, ya, bueno, si no hiciste la tarea en la secundaria, por ahí tu mamá, bueno, ya en la facultad te tenés que empezar a arreglar solo, digamos. Y bueno, y así empiezan a hacer las demandas en las relaciones de pareja, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es ese: a medida que aumentan las demandas en la vida cotidiana, obviamente las funciones ejecutivas empiezan a hacer un poco más de agua, llamémoslo. Claro, y cuando bajan los estrógenos en la mujer, el pasado nos explicaba Juncal Sevilla, que se empiezan a acentuar, por ejemplo, todos estos síntomas y que, bueno, también hay una complicación importante en la mujer. En el hombre no sé cómo sería. No, yo lo que he visto, digamos, también, no se olviden que el componente, como yo le digo, bueno, lo que decíamos antes, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico clínico? Un diagnóstico clínico. Cuando uno tiene un paciente con una probabilidad de TDAH, hace el diagnóstico, que es clínico, y después puede ahondar en el perfil, digamos. ¿Tá? Entonces vos podés dividir en los 3 subtipos: inatento, hiperactivo, impulsivo o tipo combinado. Sepan bien que el subtipo hiperactivo impulsivo es rarísimo, digamos. ¿Por qué es rarísimo? Porque generalmente el hiperactivo, digamos, su propia hiperactividad le termina afectando la atención, digamos. Entonces, es muy raro que se presente puro, digamos. ¿tá? Y después, después lo que se hace es también un diagnóstico de perfil cognitivo y de perfil de características de personalidad. Hay personas que son más, porque no todos los TDAH son iguales, las personas, hay personas que son más neuróticas, más de preocuparse más, hay otras que son más de preocuparse menos, hay más intensas, hay menos intensas. Entonces, por ejemplo, en las mujeres sí he visto, digamos, que el componente de hiperactividad puede influir en algunas cuestiones sumado a lo hormonal, digamos. Son más inquietas, más el empuje hormonal, y obviamente pueden sentir un poquito más algunas cosas. Por ejemplo, el disfórico premenstrual he tenido en varias pacientes. Sí, totalmente. Sí. Y escúchame, ¿y cuál es la comorbilidad más frecuente que vos ves tanto en el hombre, que te pregunto, como en la mujer, no? Mira, no sé si por ahí es la misma o predomina algo en especial. En realidad, digamos, está muy sesgado por el tipo de práctica que yo hago. Yo hago una práctica, digamos, obviamente dentro de consulta ambulatoria, privada, digamos, en instituciones privadas, lo que hace que lo conductual consulte menos, porque, o sea, ten en cuenta que el que quedó más pendiente de sus problemas conductuales, de desarrollo, y esa cuestión, por ahí le costó más insertarse, digamos, a nivel laboral, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comorbilidad que yo más veo son obviamente con los trastornos de ansiedad, en ese punto. Y que generalmente es también lo que termina llevando a consultar, digamos, a los pacientes, porque a veces las fallas atencionales o ejecutivas, bueno, la van sorteando, bueno, viste, son compensadas por algún familiar, bueno, es así, naturalizadas, es esto, las son naturalizadas, hasta que, bueno, terminan fallando, no se organizan, etcétera, etcétera, terminan con un ataque de pánico, estresados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, bueno, yo a veces siempre lo digo, o sea, no es que yo no medico o no trato inicialmente si el paciente viene con un ataque de pánico, digamos, o sea, porque tiene un trastorno por déficit de atención. Primero tratamos de equilibrar esa comorbilidad, pero sin dejar de ver que después vamos a tener que trabajar sobre su función ejecutiva para que no vuelva porque las fallas ejecutivas fueron lo que se lo llevó a que se metieran 500 quilombos en 500 cosas y después terminara estresado, digamos, ¿tá? Entonces, bueno, lo que más se ve es eso, digamos, que lo que yo le digo a todos, a los pacientes les explico. El déficit atencional, al ser un déficit de las funciones ejecutivas, una tiene que ver con el control inhibitorio. ¿Y qué significa esto? Que yo no soy bueno filtrando los estímulos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo soy una persona de 37 años, que tengo hijos, que tengo responsabilidad en el trabajo, que estamos en la pandemia, que en la economía, que no filtro estímulos, cargo todas esas y me termino estresando fácilmente. ¿verdad? Entonces,
eso, digamos, son cerebros fácilmente estresables. Hay algunos que se estresan más por algunos estímulos, es decir, hay estímulos que son más competentes para algunas personas y otras para menos. Pero básicamente eso es lo que por lo menos yo más veo en el consultorio. Perfecto. ¿Y en qué caso se medica un TDAH? Mira, el tema farmacológico es un tema, si bien yo vengo de la línea, digamos, de formación bien psicofarmacológica, la realidad que mi experiencia, Sí. y cuando vos vas también a los artículos, en realidad vos terminás viendo que la primera línea de tratamiento es la farmacológica. Yo, en mi experiencia, no, o sea, si bien la tengo como herramienta, a veces, dependiendo del cuadro, el caso, primero intento ordenar a la persona sin el apoyo farmacológico, ¿está? Entonces, si no podemos generar un plan, digamos, de organización o planificación que sea ejecutable, ahí voy al apoyo farmacológico. Y como siempre les explico todo, la medicación que usemos, cualquiera que sea, el objetivo es generar hábitos que te vuelvan más ejecutivos para que después eso sea lo que sostenga tu ejecutividad. Entonces yo siempre digo, bueno, cuando vienen digo, bueno, ¿cuánta actividad física estás haciendo? Y no, poca. Bueno, a ver, ya está demostrado que la actividad física mejora las funciones ejecutivas. Si tenés un problema de falla ejecutiva, no podés dejar de lado eso. Bueno, a ver, ¿cómo estás comiendo, digamos? Bueno, ya está demostrado que las harinas refinadas, digamos, generan fallas ejecutivas. Bueno, no podés, o sea, está bien, te entiendo, te encanta la pizza. Bueno, vos elegís, digamos, ¿está? O vivís una vida sufriendo por tus fallas ejecutivas o disminuís las veces que comés pizza, hamburguesa o las porquerías, digamos. Claro, sí. Es decir, un cuerpo... La pizza la puede seguir comiendo, pero moderado, porque tampoco podemos digamos. sacarnos todo, son hidratos importantes. Lo que yo les explico a todos. Hoy es día de pizza, Hernán, no me vas a convencer. Cuando te mantengan libre el bollo de pizza integral. Mira, cuando se mantengan libres de harina refinada y la ejecutividad esté funcionando completo, va a decir, yo siempre digo, y lo charlo con los pacientes, cada vez que dejo de comer azúcares refinados o hago dieta baja en carbohidratos, digo, ¿por qué vuelvo a comer harinas, digamos? Porque la sensación que uno siente, digamos, se le pierde lo que se llama el mental fogginess, toda esa nublazón, esa pesadez. Y no nos olvidemos que el déficit de atención tiene este problema de activación y de inactivación, digamos. Es decir, bueno, me quiero concentrar en algo, quiero poner la energía, no puedo. Después, me quiero ir a dormir, quiero frenar la cabeza, no puedo, digamos. Entonces, todo esto, si nosotros cuidamos al organismo, es más fácil utilizar esos mecanismos. Entonces, a veces la medicación se utiliza para dar ejecutividad, para ir a lograr eso. ¿Está? Si no, mi trabajo está mal hecho. No cura esa función. No cura esa función ejecutiva, porque muchas personas piensan que la medicación los va a curar. No. En general, lo que hace es compensar fallas ejecutivas. ¿Qué significa esto? Que vos durante el efecto de la medicación vas a estar menos disejecutivo. Pero tenés que, yo digo, no medico sin un plan. ¿Para qué te voy a medicar? ¿En qué querés estar más ejecutivo? ¿Qué queremos resolver? ¿Para qué queremos resolver eso, digamos? Si no, es como digo, la medicación hay que ganársela, digamos. Porque si no, no tiene utilidad. Si vos tenés un plan, vas a generar un patrón. La medicación va a facilitar generar ese patrón. Ese patrón que nosotros generemos a nivel cognitivo, cuando yo saque la medicación o la vayamos disminuyendo, va a generar ya un hábito, un automatismo, que se puede perder si uno, se deja estar. Pero es más facilitado. Yo siempre digo, básicamente lo que tratamos de hacer es picotear un poco la cabeza. Es picoteo, y es como, bueno, cuando hay un momento donde el control inhibitorio aparece y dice, bueno, tengo que parar con esto. A veces yo pongo el ejemplo de la galletita, no sé, Oreo, digamos, todo el paquete, ¿no? Está el paquete, comí 4, estoy lleno, pero me gustan mucho. ¿Y por qué no me como las otras 4? ¿Qué me va? Bueno, ¿por qué? Porque me puede hacer mal. Cuando uno tiene el déficit de gestión de comportamiento en relación al futuro,
está en el momento inmediato, y en el momento inmediato te dice, seguí comiendo las Oreo, digamos. Es lo lógico, digamos. ¿Está? Entonces, pero va a haber un momento, va a haber un momentito que va a aparecer, yo digo, aparece en mi cabeza diciendo, pará, y hay que hacer la fuerza ahí. La conciencia, claro. Hacer la fuerza ahí, hay que entrenar, el control inhibitorio hay que entrenarlo, digamos. Si nosotros no lo entrenamos, la medicación no puede, o sea, la medicación no entrena el control inhibitorio, facilita el entrenamiento. Y eso es una gran disyuntiva que por ahí yo tengo en relación a la mayoría de artículos que plantea que la primera línea de tratamiento es la medicación, digamos. A pesar de que, vuelvo a repetir, yo vengo de una línea farmacológica, y digamos, yo lo que le digo a los pacientes, yo no le pido a la medicación lo que no me puedo dar, ¿tá? Le pido lo que me puede dar. Y eso hay que tenerlo claro. No, hay que desarrollar muchísima voluntad, porque es así como vos decís, o sea, abrís el paquete y no podés parar, es muy difícil, entonces tenés que estar entrenando el paquete más chiquitito y te vas a comer esto, y lo vas pensando antes, es tremendo. Hernán, yo te quería preguntar otra cosa. Los efectos secundarios de la medicación. La medicación forma parte de un proceso, digamos. La medicación por sí sola no va a servir de nada si del otro lado nosotros no ponemos para generar ese cambio. No. Mirá, es más, yo hace poco estoy viendo un paciente que venía medicado con una dosis alta de benzodiazepinas, venía medicado con una dosis alta de metilfenidato. Le dije, mirá, y le digo, mirá, le mostré los números de los test que hicimos y le digo, estás recontra TDAH. O sea, estás medicado para TDAH, estás medicado para la ansiedad y estás recontra TDAH y recontra ansioso. Esto está mal, digamos. Entonces, hoy toma el 20% de las benzodiazepinas que tomaba al inicio y toma la mitad de dosis de metilfenidato y está más ejecutivo, digamos. Él al principio no me creía. Le dije, pará, comencé, pará, no, pero me va a dar la ansiedad, no, pero no sé, pero bueno. Y le digo, bueno, y esto tiene claridad, digamos. Bueno, un problema es ese, que, o sea, se medica mucho con algunas medicaciones que nos vuelven más desejecutivos. Las benzodiazepinas es uno de esas medicaciones. La benzodiazepina corta el frontal, lo anula, lo duerme, digamos. Obviamente que me baja la ansiedad, me la baja por un momento, pero me deja el dormido frontal, no lo entreno. Olvídate que alguna vez aprenda a regular mis emociones. Y la benzodiazepina, los médicos la utilizan libremente, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las intervenciones farmacológicas que se hacen en estos pacientes. Sí, claramente. Nosotros, yo observo mucho, por ejemplo, en adultos, obviamente, que han sido medicados o tratados por ansiedad, generalmente van de la mano con la depresión, y fueron tratados a lo largo de toda su vida. Yo digo, ¿no llama la atención que no te curás, que no mejorás, y seguís con la misma medicación tal vez, o más? Es otra cosa, obviamente es otra cosa. ¿Por qué no se llega a un diagnóstico concreto? ¿Por qué es tan difícil diagnosticarlo? O sea, yo creo que igual esto discurre, digamos, más allá de la cuestión del TDAH, digamos. Nosotros en psiquiatría hoy estamos en una crisis paradigmática, digamos, o sea, en cuanto a los diagnósticos, en cuanto a diagnosticar personas, a tratar. Hay una crisis paradigmática, está cambiando, digamos, la mentalidad con respecto a la salud mental. Entonces, obviamente, venimos de un modelo bastante categorizante, sos esto y te medico con esto, y bueno, el que hace trastorno por déficit de atención también sabe, como les decía antes, las características patoplásticas, el tratamiento va a ser dinámico, el tratamiento farmacológico va a ser dinámico, diferente a lo que a uno le enseñan antes, encontrás un tratamiento, el paciente está bien, mantenete ahí. Esto es ir modificando, ir viendo y avanzando. A veces hay días que el paciente puede usar más dosis de metilfenidato, otro día menos. Lo que yo les digo a todos es tenemos que saber y predecir por qué vas a tener que tener más dosis de metilfenidato y otro día menos. No nos puede sorprender, digamos. Ese es el punto importante. Claro, sí. O sea, parte de la psicoeducación es que el mismo paciente o la misma persona sepa compensar sus fallas ejecutivas, no que le digan lo que tiene que hacer, digamos.
Obviamente, Sí. eso es muy difícil porque tienen que tener en cuenta que yo a veces termino, o los que hacemos adultos, absorbemos una persona que tiene una autoestima por abajo, que básicamente al principio me pregunta todo, ¿para vos está bien, Hernán, que yo le diga así a esta persona? Y yo digo, pero seguro, hombre, digamos. Dudan de cosas que son muy lógicas y que tienen mucha razón. Entonces uno lo primero que hace es un apoyo. Cuando la persona se empieza a sentir más segura, ha empezado a tomar decisiones, y bueno, mejora, digamos. Y ahí, por más que tome más o menos metilfenidato, una vez que vos ya estás más seguro, empezás a ejecutar más. Es también el miedo a la ejecución, digamos, ¿no? Porque uno ha tenido fallas. Tengo una consulta, Hernán. Viste que para los chicos, cuando se los diagnostican, se los mandan a terapias. Psicología TCC, psicopedagogía, taller de habilidades sociales. En el adulto, más allá del diagnóstico, ¿qué terapias se puede hacer? ¿Qué acompaña este tratamiento? Sí, obviamente, al igual que en el chico, eso depende obviamente del nivel de cada uno, de compromiso que tenga el cuadro, ¿no? Hay cuadros que están más complejizados, otros menos. Pero sí, el tratamiento es multimodal y multidisciplinar, básicamente apoyándose en, obviamente, la instrumentación farmacológica, también todo lo que es el apoyo psicosocial. Ahí tenés lo que es psicoeducación, ahí tenés que todo lo que son entrenamientos de habilidades sociales, regulación emocional, digamos, todas esas cuestiones, y también tenés todo lo que es el apoyo de lo que se llama remediación neurofuncional o neurocognitiva, digamos, ¿tá? Trabajar sobre el entrenamiento de las funciones cognitivas para mejorar las funciones de atención, ejecución, que generalmente se trabaja con la neuropsicóloga, eso, ¿tá? Igual, digamos, hay faltas que gente se forme, digamos, en esto. En los chicos están muy formados, ¿está? Claro, eso te va a decir, ¿existen los profesionales para poder acceder a esto? ¿Las obras sociales cuentan con esto en la cartilla, la salud pública? Mira, la salud mental, digamos, es un tema complejo de por sí, digamos, complejo. Claro. No, a ver, si yo tengo que decirle, bueno, tiene que ir a hacerse la evaluación neurocognitiva con Mercedes, que es la neuropsicóloga con la que yo vengo trabajando hace 6 años, que está especializada en TDAH, y me dicen, para que vos a veces yo le pido la evaluación neurocognitiva, me dicen, no, me la reconoce la obra social en tal lado. Le digo, no te la hagas. ¿Sabes por qué? Porque me va a venir una persona de 25 años, ya me pasó, me dio un informe que me dice deterioro cognitivo. Es imposible que una persona de 25 años tenga un deterioro cognitivo, digamos. Tiene una disfunción cognitiva, una disfunción ejecutiva, pero un deterioro cognitivo tiene una persona que tiene un Alzheimer, digamos. Entonces, no saben ni hacer, y eso es lo que me cubre la obra social a veces. Entonces le digo, no gaste el tiempo, no gaste la plata, bueno. Y eso, bueno, obviamente es así, digamos. Falta mucha, hay gente que se está formando, a veces nosotros estamos en una ciudad grande, digamos, pero igual es chica a veces académicamente. Entonces, también en ese punto es importante tener en cuenta esto, ¿viste? Y sí, por ahí me han llegado mejores informes de pacientes que vienen del interior y otros lugares. Hay gente que está muy bien capacitada, digamos. Es muy variable eso, digamos. Pero la formación es más, como decimos, autónoma. Si bien yo tuve ciertas experiencias, digamos, en algunos lugares que me acercaron al déficit de atención del adulto, la mayoría de mi formación fue autodidáctica, digamos, leyendo artículos, hay un montón de información, y con la clínica, digamos, yo lo que más aprendí de los pacientes, escuchando a los pacientes, o sea, ahí te das cuenta de la clínica del déficit atencional, digamos, te lo cuentan los pacientes en sí, digamos. Pero sí que necesitamos formar a más gente. Una de mis preocupaciones es que no tenemos gente formada. No es solamente mía, o sea, de todos los que hacen adultos, la preocupación es que necesitamos formar más gente, digamos. Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de un cuadro bastante prevalente y que
tomado a tiempo, compensado a tiempo, la verdad es un cuadro, según obviamente, vuelvo a repetir, cada vida es diferente, cada experiencia, más allá del sí, la mochila que traiga hay cada una vida, uno. hay una persona, digamos, pero es un cuadro que si se le dan las compensaciones que corresponde, se estabiliza, digamos. Es como dice Barclay, es un cuadro que tiene muy buena resolución. No es lo mismo que una bipolaridad, no es lo mismo que una esquizofrenia, digamos. Si recibe un tratamiento adecuado, la verdad que tiene una estabilidad muy buena, pero la verdad que llevar un tratamiento adecuado es difícil. Saber de qué se trata es el 50%. Sí, sí, mira, bueno, sí, yo lo digo siempre y a veces hay que trabajar mucho en psicoeducación. La persona cuando empieza a entender, digamos, por qué hace lo que hace, por qué dice voy a hacer, porque una de las cosas con también lo que yo trabajo es el manejo de expectativas. Le digo, bueno, lo peor que puedes hacer vos es no saber o manejar tus expectativas. Deja de comprometerte con cosas que no vas a cumplir, porque eso te va, entonces, pará, vamos viendo, empezá a comprometerte con cosas que sean ejecutables para vos en este momento y después hay que levantar un poco la vara. Pero obviamente que el problema está ahí, digamos, que la gente a veces no entiende su comportamiento, la gente de afuera, bueno, como les pasa a los chicos, ¿viste? El tema de es un vago, no tiene ganas, bueno, no pone voluntad, bueno, al adulto le pasa lo mismo, digamos, y con esa crianza de que, bueno, siempre las cosas se ven mal. Entonces, bueno, obviamente eso genera, y está estudiado, todo lo que se llama un círculo vicioso, distorsiones negativas, una autoimagen baja, que obviamente hace que sean personas que, bueno, no toman decisiones, no van para adelante porque no se creen capaces. Tremendo, tremendo. ¿Aconsejás el uso de agendas en el adulto o le das otro tipo de herramienta? Por ejemplo, para llevar el día a día, para organizarse, para recordar, o el adulto tiene otra herramienta. Mirá, en eso generalmente lo manejamos con la neuropsicóloga. Igual veníamos hablando con la neuropsicóloga que es como que es muy difícil encontrar la herramienta, ¿no? Porque bueno, cada uno es muy particular y hay secuencias de orden que a uno le sirven y a otro no. Entonces, bueno, lo que buscamos es tratar de hacer algo que sea acoplado a la necesidad de esa persona. Hay gente que se lleva mejor con la digitalización, hay otros que tenían hacer un sistema mixto, analógico-digital, hay otros que darle solamente analógico. Entonces, sí, yo creo que ahí tenemos una potencialidad que si los que hacemos por ahí TDAH en adultos podemos inmiscuirnos más con lo que es el desarrollo tecnológico y programación, se pueden hacer aplicaciones que ayuden bastante, digamos. Hay un montón de aplicaciones, pero algunas son pagas, no las pudimos, bueno, yo no las conozco porque al ser pagas no las puedo comprar, digamos, para ver, y no son específicas para TDAH, digamos. Pero sí que hay un gran camino a desarrollar para poner lo que llama Barclay, digamos, trabajar en la ingeniería ambiental. El dispositivo hoy es algo que está constantemente con nosotros, entonces sí nos puede dar el apoyo correspondiente, nos puede compensar aquella falla que puede llegar a venir, digamos, ¿está? Entonces, sí, se trata de trabajar mucho en lo que se llama ingeniería ambiental, digamos. En eso es así. Yo siempre pongo a los pacientes le pongo, cuando van al consultorio, tengo un escritorio que mide 2 metros, y le digo, bueno, mirá, este escritorio vos ves espacio, y me dice, no veo espacio. Bueno, yo me lo hice de 2 metros porque soy de volado y tengo 500 cosas de agua para no andar diciéndome, Hernán, ordenás. Entonces estoy cómodo. Entonces, ingeniería ambiental se trata de eso, digamos. Dejar de criticarte, compensar el contexto y pasar a otra cosa, digamos, ¿está? En vez de la crítica de que tengo que mejorar, que eso es una pavada, pasa a otra cosa, digamos, ¿está? Entonces, en eso se trabaja, en eso tratamos de trabajar mucho, digamos, de potenciar un poco ciertas cuestiones y desestimar algunas cosas que la verdad que no son o sea, no las vemos como importantes, digamos. O sea, naturalizamos alguna vez un poco más algunas fallas que la sociedad, viste, las estigmatiza mucho, y eso también se trabaja mucho. Sí.
Lo que pasa es que por ahí el adulto viene vapuleado por varios profesionales previos hasta llegar a uno que se instruyó en TDAH, ¿no? Porque generalmente terminan con un montón de diagnósticos y medicados para otra cosa que no les da resultado y llegan a un momento que abandonan todo. Llegan como muy vapuleados. Hay dos cosas que siempre le digo, tanto para los psicólogos como para los psiquiatras. Si vas a trabajar con una persona disejecutiva, que en realidad la disejecutiva no es propia del TDAH, cualquier persona que llega al consultorio de un psiquiatra tiene problemas ejecutivos, digamos, tenés que acostumbrarte, tenés que ser flexible, digamos. Llega tarde, va a llegar tarde. Si te lo hace 3 veces, uno se da cuenta cuando hay un paciente que no pone ganas, digamos. Tenés que ser flexible. Si le decís, no llegás al horario, o sea, estás tratando con un paciente disejecutivo, se va a olvidar, va a fallar, se va a olvidar cosas, le va a tener que hacer la receta otra vez, la va a perder. Es así, digamos. Si no lo ayudas, se va a ir, le va a dar vergüenza, no va a volver. Y lo mismo le pasa a veces en las terapias. Las terapias, ¿qué pasa? Le bajan indicaciones. Bueno, para la semana que viene vamos a hacer esto. Y él se va de ahí, volvemos a lo mismo, falla el comportamiento ejecutivo, a futuro se va convencido de que lo va a hacer para la semana que viene. Llega la semana que viene, no lo hizo. Bueno, llega, le dice, no lo hice, porque, bueno, le dice, no hay problema, el psicólogo le dice, bueno, para la semana que viene, bueno, pasa lo mismo. Ya el psicólogo o se enoja un poco, o al paciente se le da vergüenza, digamos, y no quiere volver, y abandona los tratamientos, digamos. Y eso es propio de la fase ejecutiva que tiene. Tal cual. Procrastinamos de lo lindo. Vamos a esperar hasta el último momento siempre. Y por ahí todo lo que conlleva conseguir la medicación, ¿no? Que vos le das la receta, ir a la obra social, que te la aprueben, que ir a la farmacia, presentarla a veces la receta por triplicado, es un proceso que tenés que tener una organización para poder llegar. La realidad es que el tema de la concientización sobre el diagnóstico también tiene que ver con esto. O sea, mis pacientes son discriminados ahora con el tema de la pandemia. Todos podían recibir sus recetas en forma virtual, pero el metilfenidato ellos tenían que salir a la calle a comprarlo, digamos. Tal cual. Con la famosa receta triplicada. Digamos, bueno, es una discriminación. Porque el depresivo, digamos, no tenía ese problema. Y como yo le digo, el que se droga o abusa del metilfenidato, porque es rarísimo, digamos, no sabe, o sea, el metilfenidato genera en consumo excesivo un estrés de la cabeza que es totalmente abrumador, o sea, no es una anfetamina directa que genera euforización, digamos. Diferente es de los anfetamínicos que se usan, digamos, que nosotros no tenemos acá, como el Alderal, digamos. Eso es otra cosa, pero el metilfenidato, que es el psicoestimulante de primera línea que nosotros tenemos, usarlo para uso no lo veo, digamos. Entonces, bueno, pero esa es la fama que se hizo, que se tomaba para estudiar, que lo toman en la universidad para no dormirse y pasarse de la cuenta para seguir estudiando. Bueno, vuelvo a repetir, mis pacientes, todo eso, y yo atiendo, digamos, a varios pacientes, digamos, que son estudiantes de medicina y lo compran en el mercado negro, digamos, sin problema. Me dijeron, no, porque un amigo, la primera vez que lo probé. Entonces, viste, la regulación es para el que hace las cosas bien, no para el resto de las cosas, pero bueno. Sí, pero tenés razón. En esta pandemia dejaron un listado largo afuera de que no entraba en la digitalización y tenían que... Y a veces para conseguir un médico que entienda sobre TDAH tenés que viajar un montón. Digamos, por ahí te queda en otra ciudad, en el caso de ustedes, por ahí nos queda... yo vivo en Capital Federal, por ahí lo encontré en el conurbano, por ahí no lo tenés cerca. Y eso implica que ir a buscar la receta no podías llegar, tenías que sacarle los permisos, no te los aprobaban. Algunos pacientes dejaron de ir al médico porque se hincharon porque no les sabía hacer la receta. Digamos, hay que también hacer hacer la receta por duplicado, digamos. Sí. La receta de... Pero, sí. O que ¿sabes por qué no hacer? Si la obra por qué acepta tanta cantidad de dosis por mes. Exactamente, pero el aprendizaje va por el interés, digamos. Cuando vos decís, bueno, esto no sé si TDAH es tan importante,
infraestimás hasta la acción, digamos, tan importante como es un acto médico, como es hacer una receta, digamos. Entonces, vuelvo a repetir, el diagnóstico, si no se toma en serio, no se toma en serio la práctica, no se toma en serio las personas que lo sufren, no se toma en serio, digamos, muchas ¿y cosas. cuántos médicos que en esta pandemia dejaron de atender y dejaron pacientes sin medicación? Digamos, hay un montón de casos en nuestra organización que hay nenes que quedaron sin tratamiento farmacológico porque el médico no está atendiendo. Digamos, no dejó uno el reemplazo. Acá lo que pasó en Rosario fue, por lo menos lo que me contaron, no estaba funcionando el sistema de vigilancia, digamos, en las farmacias, y las farmacias no le vendían al paciente, por más que yo le hacía la receta. Esto fue en los primeros, ponele, digamos, abril, los primeros 15 días de abril. Iban con la receta y le decían, no te lo podemos vender porque no está funcionando el regulador del Estado, digamos, que es el que regula las farmacias, que haga bien la receta. Entonces, y me dice una paciente, llamé y no me dieron ni bola y me quedé sin la medicación. Entonces, bueno, también el tema de las farmacias, que también, como, bueno, yo les digo a los pacientes, entiendo, digamos, si una farmacia trabaja con metilfenidato es engorroso. Es como a mí, yo tengo que hacer 4 recetas cada vez que receto un metilfenidato. Un clínico para dar una hipertensión, para dar un medicamento. ¿Pero por qué el metil pasa por receta triplicada y la, no sé, risperidona, la tamoxetina no? Porque están en la lista, depende de la lista que ¿Pero por qué está en esa lista el metil? ¿Pero por qué la mando metió en esa lista y no junto con lo otro? Porque es un psicoestimulante, no es un psicotrópico o psicofármaco, digamos. Entonces vos a nivel de farmacología tenés medicamentos de lista 1, que son los lista 1, por ejemplo, que son medicaciones que se usan solamente los pueden comprar las instituciones, no lo puede comprar nadie personal, digamos. Son los que se utilizan para anestesia y esas cosas, que a veces se abusa de eso. Y después tenés lista 2, que ahí empieza a entrar el metilfenidato y algunos opiáceos. Lista 3, que tenés algunos psicofármacos, y lista 4, digamos. Son las regulaciones que plantea acá la ANMAT, digamos. Claro, porque lo único que se podía digitalizar es la 3 y la 4. A la 2 la dejaron afuera. Así es. Eso fue lo que pasó. Claro. Sí. Pero bueno, en sí, como te digo, siempre es siempre una complicación. También para comprar la medicación es una complicación. Acá mis pacientes no se consiguen en todos lados, solamente en las farmacias grandes, en cadenas grandes, y a veces como que lo miran como diciendo, viene con una receta de metilfenidato, y bueno, porque el farmacéutico que la toma tiene que avisar a la provincia, y bueno. Como darte explicaciones de por qué la tomás, ¿viste? Un poco más. Llegar a la farmacia, la tomarán a saber para qué. No, es por el tema de que es el triple de trabajo, porque tiene que informar, digamos. Sí. Y convengamos que en el adulto también, a nivel económico, el tratamiento es más caro. Nosotros con certificado de discapacidad, hoy por hoy nos cubre el tratamiento al 100%, para que el adulto tenga acceso al certificado de discapacidad. Las juntas evaluadoras tampoco están capacitadas en saber que el TDAH es para toda la vida. Entonces, en el adulto tampoco lo están reconociendo, aunque hay una sola forma de evaluar, digamos. Hay una sola forma de avalar el certificado de discapacidad. El adulto tiene que acarrear con todo un tratamiento pago porque no se lo accede a los derechos que le corresponden. Entonces, ya de por sí por ahí le cuesta mantener el trabajo, por ahí laburan changas, y poner toda la guita dentro de un tratamiento, la verdad que se le hace cuesta arriba, y muchas veces dejan el tratamiento por falta económica que le está acarreando el Estado, porque si el Estado hasta que haya una ley, vaya a saber uno cuándo, le otorga el certificado de discapacidad, puede acceder a un tratamiento y poder continuarlo, ¿no? En realidad, con respecto a otras patologías, si el tratamiento está bien llevado a cabo, es un tratamiento, o sea, si el tratamiento está bien llevado a cabo, es un tratamiento de alta eficacia
y bajo costo a largo plazo, comparado con una bipolaridad, comparado con una esquizofrenia. Yo tengo pacientes, ayer me llamó uno que hace 4 años que no, yo digo, ¿qué le habrá pasado? No, estoy bárbaro, qué sé yo, le pasé el teléfono a Juancito, digamos, y no toma más medicación, digamos, compensó en su momento, obviamente tiene un trabajo que está a 10.000 y entonces con eso se mantiene compensado su cantidad de adrenalina y no necesita el metilfenidato, digamos. Entonces, bueno, eso lo mantiene compensado. Entonces, si las cosas están bien hechas, es más probable que el tratamiento a largo plazo no sea un tratamiento caro. ¿qué pasa? Que el sistema de salud, el sistema social se ve como gasto y no como inversión, digamos. Obviamente. Mientras la salud pública, lo social se vea como gasto y no como inversión, vamos mal. Por ahí es un tratamiento o un proceso que inicialmente genera alto gasto de recursos, pero a la larga... Sí, pero a la larga no, porque cuanto más tiempo... Claro. Yo hay pacientes, digamos, que como no utilizan la medicación en forma sostenida, los veo a veces cada 3 meses, salvo que ellos necesiten venir a verme antes porque hay alguna duda o, bueno, hoy con la tecnología, la conexión, digamos, con el terapeuta, digamos, ¿no? Sí, minuto a minuto. Entonces no es que... Tiene que ver con un buen diagnóstico, y un buen tratamiento, porque muchas veces nosotros observamos que se termina haciendo algo impagable, porque justamente tenés el metilfenidato más esta medicación, más otra medicación, viste, como que no se centran justamente en el TDAH y empiezan a poner otras medicaciones, entonces es una bolsa carísima. Pero si realmente... Sí, que TDAH, que ansiedad, que depresión, y te empiezan a... Incluso esto que vos decís, tomarlo cuando realmente lo necesitas, la dosis, cuánto más, menos, ser consciente, creo que hay un ahorro importante. Pero bueno, obviamente, yo tengo paciente, digo, el domingo, ¿qué querés ejecutar que es tan importante? No, nada. Bueno, entonces no, o sea, salvo que hayas decidido el domingo ordenar toda tu casa y el placar que siempre estás postergando ordenar, bueno, ahí tomalo. Pero si vas a hacer algo que en el cual es llevadero, no te da tedio, digamos, no te da escozor, ¿para qué vas a tomar metilfenidato? Digamos, entonces hay que entrenar eso y obviamente genera, digamos, menor gasto, digamos, pero eso hay que trabajarlo, es un proceso de aprendizaje del paciente, de entender en dónde no necesita, en dónde sí necesita, bueno, y por eso, digamos, no es solamente el diagnóstico de TDAH y los subtipos, sino también definir el perfil de esa persona para saber con qué la vas a compensar, digamos. Yo sé con qué te puedo compensar las funciones ejecutivas farmacológicamente, pero después tengo que saber con qué ambiente te puedo compensar, digamos. Y los ambientes hoy se está demostrando que contextualmente ayudan mucho a compensar. Entonces, eso se utiliza. Claro, como en el niño, según el ambiente tenés los síntomas, más o menos, y en el adulto me imagino que es lo mismo. El ambiente es fundamental, claro. Sí, y vos lo organizás todo eso, lo pones en conocimiento de que el ambiente tiene que cambiar también, que su forma de vida, que su contexto tiene que cambiar. Es que es lo primero que, o sea, depende cómo llegue. Hay pacientes que llegan muy afectados anímicamente o lo que sea, pero, o sea, yo sea TDAH o no TDAH, le voy a hinchar para que coma bien, le voy a hinchar para que se organice, le voy a hinchar para que haga actividad física, le voy a hinchar para que haga actividad recreativa. Ayer lo hablaba un poco con la sexóloga, digamos, que dimos una charla sobre sexología y TDAH y le decía, en algunos pacientes le decía, les sugiero, no lo hago porque no estoy ahí, pero espero que me lo cumplan. Cuando, después de hacer actividad física, bueno, los hiperactivos, impacientes, la elongación es como media, vista aburrida, aquí se la sacan rápido para ir a... Fundamental, claro, la elongación. Trabajá en la elongación, meté control inhibitorio, frená, sentí los músculos, respirá ahí, o sea,
hace 5, 10, 15 Yo minutos. todo este trabajo lo hago en yoga. Yo soy yogaterapeuta y cuando hago las rehabilitaciones en personas con TDAH, por ejemplo, trabajo justamente eso que estás diciendo vos. Y da un y ahí no tenés, o sea, no estás yendo ni a ningún psicólogo, ni a ningún psiquiatra, nada, o sea, y esto es lo mismo, es tomar ese tiempo, entrenar, bueno, evitar la respiración, digamos, las percepciones. Bueno, a otro le digo, bueno, estás viendo Netflix y empezás a deambular, digamos, en otra cosa, para Netflix, anotá, digamos, y ahí está el tratamiento. Hacer esas cosas, hacer ese esfuerzo. Obviamente que claro, entender que uno se pone ansioso más rápidamente, se puede deprimir más rápidamente también. Entonces hay que nivelar eso también. Darse cuenta que me va a afectar más. Que yo lo que le digo a todos, obviamente que hay que entrenar el control cognitivo con lo que te gusta, lamentablemente. O sea, tenés que frenar lo que no querés frenar, porque es la misma herramienta que te va a ayudar a frenar lo que a veces querés frenar como un nivel de ansiedad, un nivel de angustia. Entonces, es como decir, bueno, estoy reenganchado con esa serie de Netflix, pará. Digamos, trabajar el control cognitivo. Vos decís, pero ¿qué me va a servir a mí frenar la serie de Netflix para controlar mis problemas o mis malestares emocionales? Te va a servir. Te va a servir, digamos. Sí, aparte te pone más ansioso y cada vez peor. Y después tenés una desorganización tan grande que te lleva semanas poder acomodar todo eso. Y bueno, otra cosa, esto lo que decíamos antes, son cerebros que se inquietan. Al ser cerebros que se inquietan, se sobrecargan. Al ser cerebros que se sobrecargan, se estresan fácilmente, digamos. Entonces ahí después aparece la ansiedad, la irritabilidad, el estrés, las fallas cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy hay que tener mucho cuidado hoy hay que tener mucho cuidado con esto del tecnoestrés, digamos, toda esta cuestión de los estímulos, o sea, claramente vamos a estar todos más disejecutivos, digamos. Entonces, si uno no presta atención a esas cosas, tampoco le puede pedir milagro a su cerebro, digamos. O sea, esto es... yo a veces le digo a los pacientes, bueno, el organismo o el ser humano está diseñado para a veces hacer una actividad física de a veces de 40 kilómetros promedio por día, digamos. Es decir, nosotros sobrevivimos a migraciones transpolares y hoy no queremos caminar ni media cuadra, queremos dejar el auto en la puerta de donde vamos. Y bueno, eso tiene consecuencias. Y en una persona que no sabe regular, digamos, su inquietud, y bueno, las va a tener más todavía, las va a sufrir más. Entonces, por ahí no es tanto, no son cosas mágicas, son cosas muy cercanas de la naturalidad, digamos. Tal cual. Las que te voy a hacer una pregunta aparte de todo. ¿Qué resultado da el magnesio y el omega 3? Porque bueno, viste que hay todo un tema ahí, está comprobado, no está comprobado, ayuda, no ayuda. En realidad yo me manejo mucho, no utilizo suplementos, generalmente sí me baso mucho en estrategias nutricionales que aumento la carga, bajo mucho la carga de hidratos, obviamente, a ver, no vamos a discutir que las azúcares refinadas son malas, listo, para cualquier ser humano. Después las querés comer, vos, o sea, listo. Sí, generalmente lo que trabajamos es bajar o reducir la carga de hidrato de carbono. Depende, si vos tenés un día altamente cognitivo, es decir, estás todo el día en la oficina y vas a hacer poca actividad física, bueno, armamos una dieta para ese día más inclinada hacia las grasas buenas, digamos, omega 3, y hacia las proteínas, y poca baja carga de hidrato de carbono. Y si vas a ser un día más productivo, bueno, aumentás un poco más la carga. Y así vas manipulando, digamos. Y así se va manipulando. Entonces... Pero el magnesio, por ejemplo, el magnesio está en falta. O sea, está la tierra lavada, las verduras de hojas verdes ya no tienen magnesio, ya está comprobado. Hay una carencia tremenda. Y omega 3, comprar 2 kilos de salmón por día, te la encargo. Es no que, se puede. Obviamente, pero esa es una dificultad, digamos, que tiene cualquier cerebro, ¿no? El del TDAH, digamos, es así. ¿Sí? Como yo le digo a todos y le explico, mirá,
viene un envoltorio y no es bueno, digamos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, digamos, vamos a decir, Hernán, ¿qué es mejor? No sé, la barrita de cereal esta o el alfajor de chocolate? Y no, bueno, sí, depende de qué quiera ver, pero está en un envoltorio, vos disculpame, ¿no? Para el cerebro no. Comete una manzana, una banana, que mejor. Claro, es así, digamos. Y eso en un cerebro disejecutivo se siente mucho. La verdad que por lo menos la diferencia se nota mucho cuando vos corregís bastante eso, se siente mucho. Después, obviamente, la realidad es que vivimos una vida bastante complicada para el cerebro disejecutivo. Eso también es una realidad, sobre todo en las ciudades cosmopolitas, donde hay alta demanda, alta plurifunción, pluritarea, bueno, es complicado. Muchos tiempos, y los tiempos en nosotros son otros, y pones un tiempo y ya anulaste todo el resto. Si me decís, tenés que hacerlo en tal tiempo, me arruinaste. Sí, entonces es complejo, digamos. Entonces, bueno, lo que uno trata de hacer es también hacerle entender a la persona esa realidad, digamos. Tampoco es un superhombre, por más que tenga funciones ejecutivas completamente operativas o a mediana operatividad, digamos. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado. La idea más que nada es que vuelvan o sea, que se pongan ejecutivos para hábitos saludables, básicamente. Eso los va a terminar poniendo ejecutivos, digamos. Sí. Es así. Es así, es verdad. Yo siempre digo lo mismo, voy a correr y corro 2 o 3 kilómetros y vuelvo y ordeno, me organizo, todo perfecto en mi cabeza. Dejo de hacer eso y no sé dónde estoy parada y empiezo a dar vueltas. En el caso de la actividad física todavía hay, obviamente que la actividad física hace bien. Lo que yo en algunos pacientes estoy tratando de ver, y todavía no hay muchos diseños metodológicos para ver el tipo de actividad física que pueda ayudar más. O sea, no es que cualquiera hace bien, hay que ver cuál hace mejor, digamos. Obviamente fuerza, que desde ya... Fuerza desde y ya le digo flexibilidad. Fuerza y flexibilidad es fundamental. Es lo que más te pone ejecutivo. El tema es, a veces a algunos pacientes les hago trabajar también lo que se llama ejercicios de series para que estén conscientes de la acción, digamos. Cuando vos, por ejemplo, si vas a hacer running o cycling, digamos, y vas, bueno, la cabeza deambula, no hay control inhibitorio. En cambio, si vos estás haciendo series, tenés que estar atentos y frenar, arrancar, y ahí, ¿sabes quién trabaja? El control inhibitorio, digamos. Entonces, vuelvo a repetir, no estás yendo al psicólogo, no estás yendo al psiquiatra, pero estás trabajando lo que tenés que trabajar, digamos. Y vas sumando las series, y vas sumando las repeticiones, y es un ejercicio extraordinario y ayuda cantidad. Así es. Y no estás tomando metilfenidato ahí, obviamente. No. Siempre que mezcles fuerza y flexibilidad, es la combinación exacta para activar todo lo ejecutivo. Eso está en todos los libros y bueno. Sí, como te digo, recién, digamos, en los últimos 15 años se está investigando esto. Vamos a tener más conocimiento sobre algunas, pues todavía hay una discusión sobre cuáles son y cuáles no son las funciones ejecutivas, digamos. Entonces, estamos ahí viendo, digamos, un poco esto, pero claramente todo lo que sea sano para el cerebro y para el organismo va a mejorar la ejecutividad, digamos, no la puede empeorar nunca, digamos. En los libros de yoga, y sobre todo los más viejos, te hablan justamente de hacer asanas o rutinas que esté mezclada la parte de fuerza y flexibilidad, tanto en hombre como en mujer, para activar toda la parte neurológica. Pero te estoy hablando de libros muy viejos, Sí, digamos, no, vuelvo a repetir, no, en esto lo que sea sano para el organismo tiene que ver un poco en eso. Obviamente también una de las cosas que hoy se hace difícil. Coordinación, los ejercicios de coordinación para coordinar, mantener equilibrio y todo eso. Bueno, es lo que te decía antes con respecto a la elongación, digamos, estar percibiendo, digamos, tu movimiento, tu cuerpo, eso hace que
obviamente apliques el control inhibitorio para dirigir la atención hacia donde vos querés. Incluso tenés ejercicios de elongación con alineación, con balanceo, con equilibrio, ¿no? ¿Sabes lo que es? Ahí lo que siempre le digo a todos, cuando obviamente, todo, obviamente que después, como siempre le digo a todos, hay que buscar el modelo que se adapte mejor a cada uno, porque qué sé yo, a cada uno. Por eso yo, digamos, pero que la gente sepa que se puede hacer. No, pero en el punto de que a alguno le gusta la natación, a otro no le gusta, a uno le gusta, digamos, ¿viste? Pero el fin es trabajar ese control cognitivo y no dejarse llevar por la vida hoy que nos empuja a estar cada vez menos frenados, digamos, o sea, cada vez más. Yo creo que es animarse a probar, y yo creo que después de que probaste decís si te hizo bien o no te hizo bien, porque a nosotros a mí me gusta un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que no las puedo hacer. Claro, no las puedo hacer, y sí otras que me hacen mucho bien. Entonces, empezar a entender eso, ¿no? Que llega un momento que uno tiene que hacer aquello que realmente le hace bien. Que eso es lo que va a perdurar en la vida. Igual, como te decía antes, depende del perfil. Yo tengo pacientes que hay un fenómeno que también está descrito en la clínica del TDAH, que es lo que se llama sensation seeking, digamos, que es buscadores de activación o de emociones. Bueno, a veces eso los tengo que mandar a hacer algún deporte un poquito más extremo para que obviamente compensen esa necesidad de activación, digamos. Entonces, vas buscando, bueno, y en Rosario, ¿dónde lo mandás? A un deporte extremo. Entonces, el trabajo está en ir pensando las posibilidades para encontrar ese modelo. Y como yo le digo a todos, después vos vas a encontrar herramientas para cada cosa, digamos, para controlar la ansiedad que te da tal cosa, capaz que aplicás una cosa para el otro, y ir juntando herramientas para compensar, digamos. De eso se trata básicamente el aprendizaje. ¿Qué utilizamos? Y ahí, ¿dónde entra la medicación? Vos no podés ver lo que no podés ver, digamos. La medicación ayuda a que estés atento a cuáles de estas estrategias son más funcionales para después volver a repetirlas y habituarlas y que se queden, digamos. Entonces eso es muy importante, que el paciente esté atento al proceso, digamos, si no, no puede quedar pegado o anclado, digamos, con la herramienta. Claro, perfecto. Extraordinario. Paula, ¿tenés ahí preguntas? ¿Tenés alguna pregunta? No. Todas son elogios y elogios a Hernán. La verdad que dar con un profesional para adultos es tarea difícil. Aparte como explicó todo, dijo todo, no se guardó nada. La verdad es que se habló de todas las inquietudes que había, fueron puestas en este vivo. Así que, salvo que quieras agregar algo más, Hernán, la verdad que maravilloso. No, yo como lo vengo diciendo y se lo digo a todos, me preocupa, digamos, digamos, me preocupa que no tengamos profesionales formados, digamos, en esto, porque estamos hablando de un cuadro prevalente, de mucha gente que necesita ayuda. Yo, como le digo, mira, hay una persona que está haciendo una pregunta, hay una persona que está haciendo una pregunta, y por la clase de preguntas que es, creo que es Belén, con la que hablaste, porque viene con esto desde muy temprano. Y está como, es Belén, confirmado. Te la voy a poner en pantalla, porque está con esto desde hoy, si está relacionado o no con el DDH. Me picoteó por WhatsApp hace como 2 semanas. Claro. Y a las dos pasa lo mismo. ¿Por qué cuesta tanto aprender a manejar a una persona que tiene TDAH? Ella dice que el aprender a manejar está relacionado con esto. ¿Aprender a manejar? El auto, sí, dice que ella no puede aprender, o aprieta el embrague. Esa pregunta ya la contesté. Esto tiene que ver así. Hay tareas, manejar un auto es una tarea. Hay tareas que según a cada uno le pueden generar cierto nivel de activación adrenérgica.
si ese nivel de activación adrenérgica supera la tasa, digamos, de estabilidad tuya, termina generándote ansiedad mala, digamos, y entonces te empezás a poner nervioso. Si esa tasa de adrenalina es suficiente, te focalizás. Si bien los estudios en el TDAH marcan que las personas pueden cometer mayores, digamos, tener mayores accidentes, es por distracciones, digamos, pero generalmente depende un poco cómo se tome la tarea la persona, digamos. Si la toma como una tarea que le gusta y que se puede focalizar, no va a tener problemas. Si obviamente es una tarea a la que no la estresa demasiado... Entonces Belén no tiene excusas. No. Yo no puedo poner excusas, Belén. Ya está, Belén. Que cualquier cosa le pasamos una parte de este vivo, no puede poner más excusas. No. Ya está, solo. Escrachada, mi Otra amiga. pregunta que claro, ya está. Otra pregunta que nos están haciendo es si atendés a distancia, si en esta cosa de la virtualidad. Mirá, sí, lo dijo. El tema es, hoy, digamos, por cómo estamos acá en Rosario, atender personalmente es exponer demasiado a la gente. Obviamente que si te consultás por trastorno por déficit de atención, no tenés nada urgente, digamos, o sea, nada que si empezamos a trabajar ya vayamos a solucionar tu vida, porque es un proceso de reacondicionamiento, digamos, que nos va a llevar un tiempo, o sea, no es que ya consultamos... A distancia gente de Rosario. A mí en Capital Federal va a ser imposible, por el tema, por el tema es la medicación, digamos. Igual, según como yo le explicaba a Belén porque me preguntaba el otro día, o sea, yo por ahí no te medicas, Paula. Yo lo que hago es un proceso, digamos, de 3 preguntas me contesto, digamos. ¿Quién sos, digamos, básicamente? ¿Está? ¿Cómo sos? O sea, si sos una persona que tiene características más neuróticas, más de ansiedad, menos impulsiva, más impulsiva. Y por último, ¿cómo estás? Con esas 3 preguntas, yo armo un esquema de qué para mí necesitarías, farmacológico y no farmacológico. ¿Está? Entonces puede ser que vos te digo, no, para mí tenés que subir tal tipo de actividad física, bajar tipo de actividad física, a la medicación sumar y llegar a esos objetivos, digamos. Entonces, como digo, siempre hay un plan. O sea, siempre hay un plan, digamos. La medicación va atrás de un plan. Yo he hecho, digamos, planes de 4 horas con los pacientes de lunes a jueves y tomaron la medicación así y probamos. Bueno, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, porque esto estaba así. Bueno, vamos a pasarlo más a la noche, porque también evaluamos lo que se llama el cronotipismo, digamos, que eso está muy vinculado al TDAH, digamos. Toma cronotipo vespertino o más matutino para elegir, digamos, tu mejor momento para estar más ejecutivo. No vamos a poner los más difíciles. Como yo siempre le digo y le explico a los pacientes, a mí hacer informe por la obra social me vuelve loco, digamos, no me gusta, porque sé que lo leen y los tiran así para atrás y después, entonces es algo que postergo, procrastino. Pero ¿qué pasa? Si lo procrastino mucho, después viene el paciente y me dice, me lo hiciste, man, y ahí es como decir, me pone mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un perfil de cronotipismo más matinal, entonces las cosas que me generan tedio, me las pongo a la mañana y me las saco encima y listo, digamos. Hay que perderle el miedo a los compromisos tediosos, sacárselos de encima, porque generan estrés, después quedan en la mochila y uno empieza a sobrecargarse de detalles que podría haberlo hecho y no los hace. Entonces, a veces, lo que uno mira con respecto a las indicaciones es decirle, mira, vos tu perfil es así, tené mucho cuidado con esto, más allá del metilfenidato, digamos. Tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, hacé más estrategias de regulación emocional, hacé más estrategias de activación, hacé más estrategias de desactivación, o sea, hay un montón de cosas que, obviamente, como le decía antes, hay un empuje, digamos, en los últimos 3 años y cada vez más de información de terapias, llamémosle alternativas, que no dejan de ser médicas, porque lo nutricional, hidratarse, hacer actividad física es una indicación médica. Vos vas al cardiólogo y te dice, bueno, tomá antihipertensivo, pero comer bien, hacer actividad física, bueno, esto es lo mismo, digamos. No, y cada vez más se está estudiando, claro, que cada vez se está estudiando qué modalidad no farmacológica ayuda. Incluso
no me sale ahora el nombre del psiquiatra americano, que te sugiere tomar el metilfenidato con un desayuno proteico, digamos, para mejorar la absorción. O sea, ya están muchos dando vueltas sobre toda la compensación para facilitar el funcionamiento de todo, digamos. No decir, bueno, tomar la medicación y listo, digamos. O sea, en todas las líneas que vas a ver o en todas las escuelas, no están solamente, ya en la medicación no están pensando mucho más. O sea, lo que tenemos está bueno, digamos. Pasemos a con qué lo ayudamos. ¿Tá? No es que se está esperando como, por ejemplo, en la bipolaridad o la esquizofrenia, estamos esperando medicaciones mucho mejores. No, las medicaciones que tenemos para el TH son buenas. El tema es que se pone demasiado en las medicaciones y poco en lo otro, digamos. Bien, ¿tá? Entonces lo único que nos queda es pedir que el sistema educativo, iba a decir, mira cómo la tengo, ¿no? El sistema de salud genere más conocimiento en esto. Sí, la divulgación, realidad, obviamente. O sea, ¿cuál es el objetivo del médico, de la medicina en sí? ¿No es dar calidad de vida? Claro. Sí, bueno, una cosa, hay tres, obviamente. Todo lo que tiene que ver con prevención, promoción, digamos, tratamiento y rehabilitación. Digamos, a ver... no tenemos una buena vida si no hay un tratamiento. No. Pero el otro día vi una paciente que a los 15 años, o sea, llega al consultorio y empieza con las uñas así, o sea, consultó al neurólogo porque tenía problemas atencionales. Bueno, a los 16 años repite 2 veces segundo, o 15 años, segundo año. Y la llevaron, los padres no sabían qué hacer, la llevaron a la psicopedagoga. Digo, pero la psicopedagoga no te dijo que tenía un déficit de atención, digamos. Y me dijo, no, la verdad que no me dijo, digamos. A ver, si a esa persona se la hubiera entrenado, digamos, por lo menos decirle, tenés esto y te va a costar esto y te va a fallar esto, le hubieran evitado algunas frustraciones o no hacerse tanto mirada negativa de ella misma en algunos puntos. Una chica que para mí tiene un potencial altísimo, sumamente creativa, pero está totalmente desdibujada, digamos. Pero como vos decís, si no hay médicos, imagínate que podemos esperar que haya fonoaudiólogos, psicopedagogos. No, en este caso me llamó la atención porque, bueno, obviamente los psicopedagogos al trabajar con chicos por ahí están más entrenados, digamos, con el diagnóstico. Sí. Entonces, viste, es un tema ese. Sí, ahí te están haciendo otra pregunta. Hernán, ¿te parece? Ahí te hago la última pregunta y ya te dejamos libre, que por ahí ya de nosotros ya... Se queda sin agua en el termo, acá, pero vamos a enloquecerte. Sí. Claro, ya no tienen... Entre Belén y nosotras dos lo vamos a enloquecer. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo se trata el insomnio para bajar la hiperactividad de la cabeza? Bueno, a ver, esa pregunta... está cómo se baja la hiperactividad para no tener insomnio, digamos. No cómo se trata de insomnio para bajar la hiperactividad. Es al revés, digamos. ¿Cómo bajamos la hiperactividad para no tener insomnio, digamos? Exactamente. Bueno, la deambulación mental o la hiperactividad cognitiva es un fenómeno muy común, obviamente, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y como siempre digo, el sueño hay que ganárselo, Al sueño hay que ganárselo. Si vos trabajaste todo el día, estuviste expuesto a estímulos todo el día, te inquietaste todo el día y estuviste todo el día sentado, bueno, no le pidas a tu cuerpo que vaya a la cama y entre en sueño, digamos. Entonces hay que ganárselo. Si no pudimos descargar, acá hay dos cosas. Bajar la intensidad, o sea, no se olviden que las personas inquietas tienen, digamos, esta tendencia o este input o lo que llamamos drive de mayor intensidad que la media. Y encima tienen déficit de control inhibitorio, digamos. Entonces, ese desnivel hace que haya desfasaje. Entonces, bajamos con descarga física, ¿tá? Y a su vez después con control cognitivo. Voy frenando mi cerebro, y limpiándome de estímulos, la ducha, meditación, a veces los pacientes me dicen respiración, obviamente. A veces digo, mucho dióxido de carbono en el cerebro. Mucho dióxido de carbono en el cerebro por la excitación misma y nada de oxígeno. Entonces no te vas a dormir obviamente, nunca. Te digo, 3 minutos.
no pueden. Una respiración abdominal, nosotros, ¿sí? Una pero respiración 3 abdominal minutos no lo pueden sostener. Y yo siempre lo que le explico a todos, o sea, yo soy de indicar más meditaciones activas o procesos activos, pero 5 minutos de meditación pasiva, digamos, como ejercicio, y le digo, bueno, pero no esperes que venís totalmente sacado del trabajo y todo eso, que hagas 5 minutos y te baje. Es una construcción, es un ejercicio, es un entrenamiento. Dale tiempo. De a poco. De a poco, digamos. O sea, no es que, bueno, no me sirvió porque la verdad que... Sí, bueno, meditar es pero algo ahí muy pretencioso, se empieza con una respiración. Bueno, pero está bien, pero a lo que yo voy, son ansiosos mis pacientes, son impacientes, son hiperactivos, digamos. Estoy acostumbrado a que fallen, digamos, en ese punto, claro. Que tengo paciencia. Por eso se trata de picotear, si no te frustres, ya te va a salir, pará, digamos. Y es ir intentando eso hasta que convencerlo de que lo puede aplicar, digamos. Y eso a veces lleva 2 meses, por 3 minutos. Sí, sí, totalmente. Sí. Entonces es eso, digamos. Pero claramente ese es un problema, bueno, obviamente los estímulos y ir bajando un poco la cabeza. Algunos que vienen manejando, bueno, el tema de la sensorialidad, la música, los aromas, se van llegando a casa, digamos, en el auto, todo eso va haciendo de que vos bajes la hiperactividad cognitiva y estés más concentrado en el contexto, digamos, y va bajando un poco la inquietud. Hay un montón de chicos, hay que empezar a probar. Ir a dormir que forme parte de un proceso, digamos, no es que vengo loca y me voy a acostar a dormir porque no vas a pegar el ojo en toda la noche, sino que forme parte de un proceso de relajación, que cada uno busque que cada uno le busque el que le sirve. Hay que buscar el sueño. Hay que laburar para todo eso, no queda otra. Exactamente, el sueño hay que ganárselo. Hay 2 cosas. Yo tengo pacientes con metilfenidato que mejoran el sueño, digamos. Mejoran mucho el sueño, ¿por qué? Porque estuvieron más activos de día. Estuvieron más productivos, más activos, más ejecutivos, llegan con menos inquietudes a la noche, digamos. Entonces, es muy importante esto que decíamos de la productividad, de sentirse productivo, de sentirse hecho, digamos, para llegar menos inquieto a la noche. Eso es muy importante. Pero para que uno llegue con ese plan a la noche, tiene que saber el plan que se va a poner, porque si se pone que iba a hacer 500 cosas, y hizo 4, se va a ir con más o menos 400, digamos. Entonces ahí dice, no hice esto, no hice lo otro, no hice... Entonces, volvemos a lo mismo. Una planificación, digamos, bueno, el tema de la pandemia, de la cuarentena productiva, o sea, eso, digamos, es una mentira más grande que una casa, digamos. Con los pacientes le digo, bueno, o sea, no ordenaste el placar nunca, en medio de una pandemia que no sabemos a dónde vamos a parar, vas a encontrar motivación para... No, es ilógico, digamos. Entonces, cuando uno cae en esas trampas que vende, digamos, la sociedad, la cultura, digamos, obviamente, o sea, no se olviden que el déficit de control inhibitorio hace que las ideas atraviesen fácil la mente. Entonces, se contamina muy fácilmente de ideas. Entonces, la perspectiva de uno mismo queda media... blanda. A veces yo le digo al paciente, lo que vos estás diciendo, tenés razón, es coherente, digamos. ¿Tá? Entonces, básicamente de eso uno trata de potenciar un poco más esa cabeza que tiene mucho potencial, pero que la persona a veces no lo registra. ¿Tá? A veces ordenar el placar no es lo que uno necesita, y termina haciendo otras cosas que uno realmente más necesita. El placar no lo necesita, por eso no lo hiciste. Bueno, a una paciente le dije, mirá, si vos venís acá para que yo te ayude a tener más iniciativa para lavar los platos, digamos, te equivocaste de consultorio, digamos. Te equivocaste de consultorio, no me parece para nada motivante, no conozco a nadie que sea fanático de lavar los platos, digamos. O sea, entonces, no puedo medir que estás deprimida porque no tenés ganas de lavar los platos, o sea, pero fíjense hasta dónde llega la percepción, digamos, de las obligaciones y de lo que uno tiene que estar motivado para qué. Y esto, bueno, en los chicos, sobre todo, los adultos jóvenes, los adolescentes, hay que cuidarlo mucho porque piensan que el nivel de motivación a lo largo de una carrera es lineal, y no es lineal. Yo siempre le digo a mis pacientes que son estudiantes de medicina, le digo, ¿saben las veces que quise largar toda la mierda porque no tenía ni 5 pesos para... En cada final uno se replantea por qué está estudiando.
pero No, seguro, digamos. en cada final agarraba los libros y decía, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Quién me mandó a mí a meterme acá? Entonces, hacer ese acompañamiento, digamos, que es más un acompañamiento o sea, natural, entendiendo un poco el funcionamiento ejecutivo de esa persona, digamos. ¿Ah? Y esa me parece que es más que nada la clave. Lo que pasa es que la mayoría de los profesionales no saben de funciones ejecutivas. Yo cuando hablo, digamos, en los congresos de psiquiatría de funciones ejecutivas, no tienen la menor idea que es el control inhibitorio, no tienen la menor idea que es la memoria operativa, y básicamente, para que se den idea, ya hay artículos, digamos, en revistas científicas muy importantes que vinculan a los 5 grandes trastornos: depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, TDAH y autismo, a través de las funciones ejecutivas. Entonces, claro, es un problema, digamos. Ese ejemplo que dice de lavar los platos es muy concreto. ¿Por qué uno necesita lavar los platos? ¿Por qué querés lavar los platos? ¿Qué te produce eso? Por ejemplo, una cosa muy simple, las mujeres necesito que la pileta esté limpia para empezar a cocinar. ¿Me entendés? Entonces, eso lo empecé a entender yo después de mucho tiempo. ¿Por qué este fanatismo? ¿Por qué esta cuestión de lavar los platos? Para poder cocinar, porque si no, no puedo organizar la comida. Es simple, o sea, una cosa me lleva a la otra. El tema que hay gente también que ha generado ejecutividad a partir de la demanda y no de la espontaneidad. Entonces, esta es una madre que ya sus hijos crecieron, digamos, y ya no hay más demanda. O sea, no hay que cocinar obligatoriamente, no hay que lavar los platos, está ya sola, digamos, y no entrenó la parte de espontaneidad, de hacer lo que vos quieras hacer, digamos, no ante la demanda del contexto. ¿Ah? Esto, bueno, obviamente, cuando vos no tenés un frontal que regule, sos muy contextual, te seguís según la demanda del contexto. Bueno, las dejo porque vamos a hacer... Hernán, la verdad que... No le largamos más que le terminó el agua del termo, basta. No, Hernán, cualquier cosa te la mandamos a Belén para concretar. Otro vivo. Gracias. O no tenés a nosotros por Rosario, una de dos. Hacemos una de manejo y TDAH para Belén. Hacemos una de manejo para y Belén TDAH. Hacemos una especial. Le hacemos un especial a Belén. Y por más profesionales como vos, que se capaciten los profesionales y que la salud pública empiece a entender esto como una inversión y no como un gasto. Creo que bueno, ahí, en ese punto, siempre lo digo, fundamental. Un TDAH compensado es una persona, pero extremadamente productiva, digamos, son personas muy creativas, con muchas capacidades, plurifuncionales, con mucha energía, entonces no me parece algo que no habría que prestar atención. Las dejo. Una mejor calidad de vida. Te dejamos, Hernán. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima y Belén ya no tenés excusas. Te lo mandamos por podcast. Un beso, muchas gracias. Chao. Apretá el botón para salir.